Pues hola geeks, sean bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek. El día de hoy estamos aquí en un episodio más de Charla Geek para hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona y por supuesto a todos los que están aquí conmigo también. Vamos a hablar un poco de la evolución de los videojuegos, cuáles han sido nuestros juegos favoritos a lo largo de nuestra vida y demás. Y bueno, pues como pueden ver, aquí me acompañan Miguel y Alan, ya los conocen, ya los ubican. Ellos siempre me andan acompañando ahí a la mole, han participado en algunos videos también aquí con nosotros en Mundo Geek. De repente por cuestiones de escuela, bueno, pues no les da tanto tiempo, pero aquí están el día de hoy. Y también tenemos como invitado a un verdadero gamer también de toda la vida, geek de corazón. Les presento a mi hermano, él es José Alberto Cueto. Y bueno, pues el día de hoy también está aquí. José, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias y pues hola a todos. Así es, bueno, pues el día de hoy está aquí con nosotros para hablar de un tema que la verdad es que siempre que hablamos por teléfono, siempre que platicamos, siempre que coincidimos, si no estamos hablando de cine, estamos hablando de videojuegos. A él también le gustan los cómics, aunque quizás no es tan seguidor como en mi caso, pero algo que sí coincidimos siempre es en el tema de los videojuegos. Así que bueno, por eso el día de hoy estamos aquí. Y la verdad es que Alan y Miguel, aunque son de una generación mucho más actual, la realidad es que ellos también han jugado muchos juegos de antaño, desde el Nintendo, Super Nintendo, 64, PlayStation, en fin. La idea es que sea una plática amena donde todos podamos compartir nuestras experiencias, nuestros gustos, lo que significa para nosotros el jugar videojuegos. Así que bueno, pues vamos a comenzar con una breve etapa que fue el Atari. Realmente, tanto aquí a José Alberto como a mí nos tocó el tema del Atari en un periodo, digamos que breve. Por ahí lo tenía mi papá y pues nos juntábamos ahí a jugar de repente con un primo y jugábamos varios títulos. Entonces esta parte va a ser muy breve y de ahí nos vamos a pasar con Nintendo, Super Nintendo y bueno, pues a ver cómo va evolucionando aquí la charla. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo ves, José? ¿Tú qué te acuerdas, por ejemplo, del Atari? Digo, tú estabas más chico, yo soy 4 años mayor que tú, entonces yo creo que tenemos diferentes perspectivas, pero a ver, me gustaría saber, ¿tú qué te acuerdas del legendario Atari 2600? Claro, pues mira, antes que eso, nada más, ahorita que acabas de pues hacer como la presentación y todo eso, sí me acaba de caer el 20 de que pues siempre creo que los videojuegos es algo que tuvimos siempre de tierra en común los dos, Sí, de terreno en común, es decir, creo que tenemos gustos muy diferentes en muchas cosas, pero los videojuegos siempre fue algo en lo que nos reunimos y en lo que siempre hubo como cierta convergencia de nuestros gustos como para, este, pues siempre llevar ese empuje de seguir jugando y seguir jugando más y acabar juegos. Y pues eso siempre ha sido con una memoria pues bastante padre, ¿no? Que a mí nunca se me olvida que pues eso es algo que siempre hicimos juntos y que pues exactamente. creo que ahorita con Alan y con Miguel pues también compartimos ese gusto tan padre por los videojuegos. Así Y pues es. hasta ahorita pues nunca se va a morir, ¿no? Creo yo, es una cosa de que pues nunca lo vamos a dejar y pues tiene sus raíces desde lo que vamos a platicar pues en toda esta charla, ¿no? Muy Y cierto, pues muy bueno, cierto. respecto al Atari creo que para mí lo que me acuerdo yo del Atari y lo que más me acuerdo del Atari es las tardes que pasábamos con mi papá, y como tú dices, con algunos otros familiares, a veces en un diciembre o en un Nochebuena o algo así, me acuerdo de mis tíos jugando pues el juego de Pac-Man, nosotros también ahí jugando Pac-Man con ellos, como nomás no le entendían como al control, que era un solo botón y la palanca normal, me acuerdo de los acabados como de madera que tenía el Atari que teníamos, Atari 2600 o qué, ¿cuál Sí, era es el el número de 2600, 2600. 2600, verdad? Sí. Así Y es. me acuerdo de algunos juegos que pues para nosotros eran como pues los favoritos, o al menos yo de mis favoritos que me acuerdo brevemente del Atari eran ¿De cuáles te acuerdas? el que ya dijimos hace ratito del cartero, era un juego como, no te voy a decir ni nombres porque ahí sí es algo que ni idea de cómo se llamaban los juegos. Yo me Obviamente lo sé. estaba el de, ¿tú te lo sabes? ¿Cómo se llama, Alan? Bobby is going home. Bobby's Going Home, sí es cierto. Que era como A un ver, chinito ahí que iba caminando. era una cosa bastante rara. Ah, y sí, precisamente, Bobby's Going Home. Tenía ahí un arte como que era un niño, al parecer, el que estaba como yendo a su casa. Nosotros decíamos que era el del cartero porque se nos hacía como que tenía que ir entregando cosas a algunas casas, pero no tenía que llegar a su casa a final de cuentas. Su brinquito tenía su propia música.
Ujú. Sí, no, Cuando no, te era... morías también tenía su propia música. O sea, yo siento que ese juego le sacaba todo el potencial que podía tener el Atari, o sea, de procesamiento y de todo. O sea, Sí, sí, era un juego sí, bastante completo. totalmente de acuerdo. Gráficos, música, Sí, 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 definitivamente. Digo, otros, de hecho, ese yo creo que ya estaba muy evolucionado para otros tipos Space Invaders, que son clásicos, pero eran sí. mucho más sencillos, ¿no? Asteroids. Asteroids, el de Pole Position, el de carreras, que era un carro que yo siempre quería llegar a algún lugar y pues realmente nada más estaba dando vueltas, Ah, ¿no? el que Pero, nada más oscurecía y se hacía de día y ajá, así. ese era otro exactamente. Es como la versión del dinosaurio que sale en Chrome cuando no tienes internet, ¿no? O sea, no llegabas a Ándale. ningún lado a final de Sí, cuentas. exactamente. O sea, eran juegos muy sencillos. De hecho, que realmente no tenían final, como que llegabas a la última parte y era otra vez y hacer más puntos. Realmente eran sencillos, muy complicados, eso sí. La verdad es que no recuerdo alguno que haya dicho, este lo terminé porque pues, creo que lo terminabas quitando y ponías otro y así. Pues yo no sé si tenían fin a final de cuentas. Bueno, el de Ah, Bobby's Going Home supongo que sí. Aunque yo me acuerdo que llegábamos lejos y no sé si se repetía otra vez o... Creo que era como también la regla, que llegabas al final y volvía a empezar, pero tal vez sí. un poco más difícil o con otros colores. Era lo que solía pasar como en esos juegos. Mira, Y también de los que me acuerdo mucho eran de los cartuchitos que teníamos, que podías como cambiarles la combinación ah, sí. y entonces podían tener 256 juegos o cosas así que, pues la mayoría eran así como pues juegos medio chafas, pero de repente encontrábamos alguna combinación con algún juego Sí, alguno que bueno. nos gustaba mucho. El Entonces, minigolf, ¿te acuerdas del minigolf? Ese le el gustaba mucho a mi papá. minigolfer, ese lo teníamos en uno de esos cartuchos, de hecho, que movías las palanquitas y cambiaba de juego. Oye, y para encontrar la combinación, luego no te acordabas. Querías jugar No, alguno y tenías que estar adivinándole, sí, ¿no? sí, sí, Fíjate sí. que la última vez que lo jugamos, no sé si fue el año pasado, que de hecho ahí fue donde Alan y Miguel lo jugaron. Estaba Ujú. buscando yo ese porque yo me acordaba que era muy bueno y no le hallaba. Y en eso llegó mi papá y él se Y acordó, se ¿tú supo la crees? combinación. Y lo puso y lo jugamos Excelente. con él. O sea, ese le gustaba Excelente. mucho. Sí, sí, Fíjate sí. que parecido a eso me acaba de pasar el día de hoy que dije, bueno, vamos a hablar de videojuegos, voy a tratar de jugar algunos de los que me acordaba de Nintendo. Ajá. Nada más para probar, ¿no? Así en la computadora, con un emulador, ya ves que hay muchos en Sí, línea y sí, sí. esas cosas. Puse el juego de Batman Return of the Joker, un juego que también tuvimos y que nos gustaba mucho. Inmediatamente cuando vi la pantalla del menú, me acordé del password del nivel final, Sí, que era GPZT, GPZT. también me acuerdo. Y de hecho Sí, también que funcionaba el de Gremlins ahí, XNRD. XNRD. Sí, ese lo vi en Club Nintendo y no sé por qué me acordé, me lo grabé, pero es que era un Sí, juego pero que me yo, gustaba o sea, mucho. sin estar como presente del password, cuando vi el menú dije password GPZT. Así es, y directo al Entonces, lo final. mismo le pasó a mi papá, supongo, con el juego del golf, porque pues él se sabía en dónde tenías que pegarle para hacerlos Hacer en un solo tiro, que tiros en uno, así es. No, muy bueno. sí, De hecho, gran juego. nos vamos pasando ahí ya al Nintendo. Digo, realmente del Atari, yo creo que son contados los juegos que recordamos y que a lo mejor valen la pena porque había tantos que a lo mejor son un tanto olvidables, ¿no? Pero Sí, el de Snoopy, por ejemplo, no sé si te acuerdas también, estaba sí, complicadísimo, pero era Snoopy y sí. pues Era querías Snoopy en su usarlo. casa y era como una especie de avión rojo. Era algo así como la casa del avión rojo, ¿no? Tiene algo ahí de historia, no sé, ese juego, Sí, era su casa, iba volando y tenías que disparar a los pero te aviones. atacaba un avión rojo, ¿no? Era como el que te Sí, y salían los estrellaba o agujeritos algo de así. las balas y luego ya Sí, te tumbaban, ¿no? Sí, sí. no, Ah, muy yo me bueno. acuerdo de uno que era como de comer cosas, que se llamaba Gluttony o Glotón, ¿no? Una cosa así, ¿te acuerdas? Ah, no, Que no, no. comías como, era una cabeza que iba nada más como comiendo y le iba saliendo como comida. Era un juego muy extraño, Ah, pero sí, 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 hasta ahí sí. llegaban esos juegos de... Había uno de un laberinto que teníamos también que nos gustaba, que era como raro para dos Que, jugadores. que nosotros decíamos que era como policías y ladrones, ¿no? De que Sí, era uno sí, sí, azul sí. y uno como rojito Ujú, y ahí ujú, ujú. andaban. Sí, 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 como no, muchos Pero títulos. pues no sé, yo quisiera antes de que pasáramos al Nintendo, preguntarles a Alan y Miguel, pues qué les pareció lo burdos que eran los juegos en ese entonces, cuál pudieron jugar y pues qué experiencias se llevaron de poner el Atari. Buena pregunta. A ver, Alan. Pues están súper entretenidísimos. ¿Sí, en serio, sí te gustaron? Sí, no, Híjole, totalmente. Con todos esos gráficos. Yo llegué a la casa de mis abuelos un día y entre buscando así figuras, dinosaurios, lo que me encontrara en un armario, encontré un Atari 2600 todo empolvado y pues lo limpiamos, lo conectamos a una tele viejita y nos pusimos a jugar y sí, no.
Recuerdo Muchos- el de Bobby's Going Home, ese sí lo pusimos y ese fue como el que más me gustó. La musiquita estaba muy buena. La música. Sí, voy a buscar la música después porque eso sí, ya no me acuerdo muy bien, solo recuerdo que me gustaba mucho. Sí, era muy bueno. ¿Tú, Miguel? Yo me acuerdo del Atari, había otro juego donde eras como un oso y tienes que enfrentarte a un chorro Ah, de alienígenas, ¿no? O algo Sí, así es bien raro. cierto. ese era bueno también. De hecho, creo que ese se llama Mr. Postman y es de un osito que tenías que subir y te aventabas a un trapecio. ¿No? ¿Y te acuerdas de ese? Ah, caray, sí. Yo como que hice la fusión de los dos juegos, del de Ajá, exactamente. Bobby's Going Home y ese. Sí, luego lo buscas. Sí, Te vas por a eso le acordar decíamos inmediatamente. el del cartero. Ese era el del cartero. Te vas a acordar, ese también era muy bueno, Sí, ¿eh? sí es cierto, sí es cierto. Ese venía en uno que traía creo que 8 juegos. Ujú, ujú. Algún día que coincidamos allá en Sí, casa sí, de sí. mis papás, lo Ahí está, jugamos. Mr. Postman. Exactamente. De hecho, era como un perico o algo así. Sí, estaba medio raro, era como un oso, no sé. Pero sí, así es. Yo, Entonces, algo de lo que también me acuerdo es de la frustración de tener que mover los, o sea, los controles, porque yo me acuerdo que las palancas fallaban así en no, cualquier aparte momento. estaban muy Estaba como rígidos, raro. eran muy Sí, duros. sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, pues sí, como puedes verte aquí, tanto a Ellen y a Miguel, pues les entretuvo. Por lo menos una tarde estuvieron entretenidos, ¿no? Sí. No sé a qué más hubiera llegado, pero sí les gustaron esos juegos. Ujú. Ya de ahí, realmente fue despuesito cuando entramos a lo que fue el NES, el Nintendo, que bueno, quienes no lo jugaron. Sí. Este, y ahorita estábamos precisamente recordando, ¿no? Nos llegó de regalo precisamente un Día de Reyes y los títulos que venían incluido, obviamente el Mario Bros. Que incluía también el Dog Hunt, ¿no? El Con la Duck Hunt, pistola. ajá. Y el de las Tortugas Ninja 2, porque prácticamente estábamos en la fiebre de las Tortugas Ninja, estábamos Ujú, ultra ujú. traumados con esos personajes, la caricatura y demás. Sí, Entonces, incluso recuerdo que cuando lo recibimos, el primer juego que pusimos fue ese, al Mario sí, lo hicimos a un sí, 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 lado, sí, lo hicimos a un lado. no nos interesó y nos fuimos directo al Tortugas Ninja 2, que era el que estaba basado en la Arcadia, una Ujú, adaptación ujú. obviamente más limitada para el Nintendo, y me acuerdo que de hecho no podíamos ni pasar el primer nivel ahí que era como un edificio, ¿no? Donde Era estaba un en edificio en llamas. llamas donde estaba Abril O'Neil. No sé si era como el periódico o algo así. Y O el pasa, noticiero donde ajá, trabajaba Abril era el O'Neil. noticiero. Y de Ujú. hecho pasaron semanas para que pudiéramos pasar al siguiente nivel, pero no nos cansábamos de jugarlo, ¿no? No, pero yo Entonces, creo que una vez que le agarramos ese juego es como de los que yo más me acuerdo que hayan sido como de los mejores juegos que yo he jugado desde entonces. Y es todavía que hasta la fecha sigo de repente, de vez en cuando poniendo el soundtrack en YouTube. Hay una serie de soundtracks que están por ahí de Nintendo que alguien se dio la tarea de obtener todas las canciones y ponerlas en YouTube. Siento que la música de ese juego era excepcional en muchos casos porque totalmente. te hacía sentir que sí estabas como progresando y que te estabas enfrentando a cosas cada vez más complicadas. Empezaba con un tono como bastante como animado, como, sí, son las tortugas ninja, está Eh, divertido el juego. La música era como bien, pues como muy upbeat, sí, sí, como te sí. animaba y todo, pero conforme iba pasando, la música tenía que ver con el nivel en el que estabas, por ejemplo, el de la nieve, Eso, muy bueno. el nivel que era donde te enfrentabas como a los tigres y a los como ninjas, Ah, que era sí. como medio una especie de castillo japonés, una cosa así. La Ujú, música también era diferente y bueno, la culminación de la música en ese juego era pues llegar al tecnódromo, ¿no? La exactamente. canción que te encontrabas ahí, la canción contra Shredder, los jefes también como la canción característica que tenían. Era un juego que creo yo lo tenía todo, o sea, No, cantidad de niveles, el cooperativo. exactamente, el multiplayer, eso Sí, era básico, o sea, y como éramos los dos, pues los dos realmente hacíamos el equipo para poder terminarlo. Creo sí, que individualmente nos costaba más. Y de sí, hecho, fíjate claro. qué curioso lo que es de la música. Yo después, igual, yo bajé el soundtrack, el del 2 y del 3. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en la carrera en la universidad, hacía mi tarea y ponía de música de fondo eso, o sea, Sí, realmente siempre me gustó mucho, ¿no? sí, definitivamente. Y yo Entonces, les puedo decir que, por ejemplo, hace rato que dije, pues voy a probar estos juegos que me gustaban mucho, puse el de Tortugas Ninja, nada más para probarlo, hasta que decidí configurar mi control de PlayStation 3, lo puse a la computadora, me puse a jugarlo y llegué hasta el tercer nivel y dije, bueno, no, ya, o sea, ya lo he jugado muchas veces, ahorita nada más lo puse de prueba y ya me lo estoy acabando, ¿no? no Otra te vez. pudiste resistir. Sí, no me pude resistir. Exactamente, ¿no? No, sí, Sí. definitivamente. Fíjate que Alan y Miguel también han jugado ese. El 3 también lo puse el otro día con El ellos. 3 También me está muy gustaba bueno. mucho. Empezaba en la Sí. playa también con la musiquita.
Entonces yo creo que Sí. esos juegos de las Tortugas Ninja siempre, siempre muy buenos. Incluso el de Super Nintendo, el de Turtles in Time, Turtles in Time, sí. es el otro día lo acabamos también bastante bueno. Pero bueno, ahorita Buenísimo. nos vamos al Super Sí, Nintendo, vamos a recordar un poco más del del NES. Nintendo. Por ahí, Miguel, alguno que tú te acuerdes, yo sé que hay uno que te gusta mucho que jugaste de Nintendo. De Nintendo, pues yo creo que mi juego favorito de Nintendo es el Castlevania, Sí, no, muy el bueno. primer Castlevania. ¿Lo terminaste? No, tiene creo 6 escenarios, me quedé en el cuarto, pero es que es un juego muy difícil y más en emulador, Sí. como no tienes el control, pues es algo difícil, pero está muy bueno ese juego. Sí, la Sí. música, todo ahí, el reto. De hecho, el 4, según yo, es como un remake de ese, ¿no? El de Super Fíjate que Nintendo. no estoy muy seguro, o sea, probablemente, o sea, todos tienen como la misma fórmula, ¿no? Al final de Sí. cuentas. Entonces, sí se sienten muy similares. Ujú. Sí, el 4 es el remake del uno, Este es el igual remake con del el 1. Simon Belmont. Sí, no, sin duda una saga muy buena. De hecho, yo creo que Konami hacía unos juegos muy buenos, ¿eh? Sí, En Konami todas era, las pero plataformas. excepcional. De hecho, las Tortugas Ninja también era de Konami, ¿no? Así es. Sí. Sí, yo creo que era de lo mejor. De hecho, en esa lista que les pasé, no me di la tarea todavía como de poner los nombres de las compañías que hicieron cada uno de esos juegos, pero entre juegos que hizo Konami también tenemos a Yakal, Contra. Ah, Contra. Yakal, Yakal era un Contra, juego que también nos encantaba, o sea, el de Yakal, los chips ahí. el de los Jeeps, la música y todo, o sea, sí Sí, sí, sentías sí. que estabas como logrando algo, o sea, hoy en día lo ves, y pues es una cosa muy burda, ¿no? Pero Sí, sí, sí. pues tú sí te sentías como el héroe que estaba ahí salvando a, no sé qué, Exactamente. Ahí los prisioneros, ¿no? a los prisioneros que tenían ahí políticos en quién sabe dónde, no sé bien qué podía tener. Pero era excepcional ese juego. También, De hecho, el del estilo de ese, ¿te acuerdas del de Guerrilla? sí, claro. Ese lo También jugamos con Alejandro. ese era muy bueno. De hecho, estaba en la versión de Arcadia y nosotros Ajá. jugamos el de la versión de NES también. Muy bueno. Fíjate, yo sí no sabía que tenía versión de Arcadia ese juego. Sí, sí, sí. Y de hecho, la versión del NES no le pide nada, ¿eh? No, Muy no buena. les pide nada. Y creo que lo padre de ese juego también es que ibas como haciendo upgrades de tus armas, ¿no? O ibas cambiando las armas que te Ah, podían salir. Por ejemplo, en ese que dices de guerrilla, me acuerdo que podías agarrar un tanque. Entonces te hacía sí. como súper poderoso y sin el tanque no podías pasar como ciertas partes. Sí, sí, sí. Y luego incluso podías Sí. matar ahí a los prisioneros y te quitaban puntos. Sí. No, sí, estaba bastante entretenido. De hecho, ahí, no sé tú, Alan, por ejemplo, alguno que recuerdes de Nintendo, que hayas jugado, que te guste. Pues se me vienen varios a la mente, pero hay dos. ¿Cuál es? El de Ajá. Capitán América con Hawkeye Capitán América. Ajá. y el de Double Dragon. Ah, Uf, Double Double Dragon. Dragon, sí. De hecho, Sí. ellos, el otro día que lo pusieron, jugaron el 2. Ujú. El 2, no me acuerdo, sí llegábamos lejos en el 2, pero el 3 creo que sí lo terminamos una vez. ¿Te acuerdas cuánto Sí, nos costó el 3? muchísimo. Y fíjate que yo lo volví a intentar, no sé si estando en la carrera, jugar Ajá. el 3 y lo acabé, pero está dificilísimo ese juego. O No, sea, no, no, es es cuestión horrible. de que no sé qué pasó, que la movilidad de los personajes es mucho más difícil que la del 2. Sí, Entonces es muy difícil ese juego. La parte en la que llegabas ya a Egipto, creo que era, y estabas no, en las pirámides, un salto mal dado y sí, te morías. ya, y se moría ese personaje, se acabó. Exactamente, entonces, de hecho el 2 muy entretenido y también estaba bien eso de que podían ir los dos, o sea, era multiplayer, ¿no? Sí. Entonces te dividías allá los enemigos y todo, ¿no? Muy Y entretenido, de hecho, también lo fíjate. hacía más difícil en algunas partes en las que si avanzaba uno primero, Ah, sí, el otro se quedaba atrás, se moría. sí, sí, También sí. estaba bastante peligroso. No, y luego sus villanos, ¿no? También, característicos, ¿no? Cada uno ya Sí. le poníamos su apodo, ya sabíamos cuál salía y no, no, juegos, Fíjate que esos dos juegos de los que acabamos de hablar, digo, obviamente Castlevania, Tortugas Ninja, Double Dragon, el de Robocop incluso supongo también. sí, Algo que estaba muy padre es que llegabas a una batalla contra un jefe, ¿no? sí, Entonces creo que eso siempre a mí se me quedó como una parte de lo más padre que hay en los videojuegos, que ujú, es enfrentarte a final de cuentas como a la cúspide de los obstáculos que te puede poner un nivel, ¿no? sí, muy cierto. Entonces siempre fue como lo más recompensante poder matar a algún malo
pasarlo y poder seguir progresando, ¿no? En tu juego era como un momento muy emocionante, pues. Entonces, Y, hasta la fecha creo que ese tipo de dinámicas en los juegos son de las que más me gustan. y sobre todo porque tus vidas eran limitadas, en algunos casos Sí, tus continues, realmente te acababa y era desde el principio, ¿no? sí, sí, Entonces eso le agregaba demasiado reto a esto. sí. ¿Sabes de cuál otro me acuerdo mucho? Del de Maniac Mansion. Oh, sí. ¿Recuerdas? Era un juego que primero empezó en computadora, supongo, hicieron un port a NES y era de Lucasfilm, o bueno, Exactamente. de Lucasfilms, supongo se Sí, llamaba sí, sí. la empresa, Así es. y que estaba dificilísimo porque pues no sabíamos inglés, Ajá. dos, de por sí era un juego difícil, Sí, sí, sí. y tres, tenías que escoger una combinación muy específica de personajes y hacer las Sí. cosas de una manera muy específica para poder como pasarlo, ¿no? De hecho, fíjate que yo sí lo terminé una vez, ¿En viendo serio? obviamente en Club Nintendo ahí como que la guía y más o menos, Ujú, y sí lo ujú. pude terminar. Muy bueno, de hecho cada personaje tenía su musiquita, Sí. había que agarrar ítems, había un personaje que le daba miedo a hacer ciertas cosas, tenías que ir Ujú, por ujú, otro, ujú, ujú. te capturaban a uno y ya lo tenías ahí encerrado, Sí, vivías como que muy estresado de que te fueran a encontrar los que vivían en la casa, ¿no? los maníacos o no sé bien qué eran. No, no me acuerdo la verdad. Me acuerdo de la mascota tentáculo que tenía como el Ah, sí, malo y que sí, había sí, como sí. una enfermera, no sé si eran el mismo, si eran diferente personaje. Algo que estaba muy padre era que dependiendo del personaje que agarraras, la música era diferente. Así es. Y Entonces me acuerdo que era muy cada uno bonito. tenía como su canción ochentera Sí, como sí, sí. característica. Estaba muy padre. Era como jugar una película de terror, supongo, en ese Sí, entonces. más o menos. Como un slasher o algo así. Exactamente. Sí, Ujú. no, ese recuerdo que me gustaba mucho. Otro que también le tengo mucho cariño, que recuerdo mucho, el de DuckTales, el de Oh, sí, Patoaventuras. DuckTales. Fabuloso. También Y buenísimo. fíjate que Igual, también la música era increíble, o sea, a mí así me es. sorprende mucho lo que podían hacer los compositores de En juegos de 8 Nintendo bits. en 8 bits y creo que también era como muy complicado tener que, o sea, hacer los sonidos a través del juego, tenían como aparatos especiales y todo eso es... Por ahí hay unos videos en YouTube de cómo lo hacían y pues Ujú. están muy interesantes. Deberíamos de Sí. revisar De alguno. hecho, yo creo que Capcom, en cuestión de música y de juegos, era Sí, de lo mejor, ¿eh? Capcom. Nos ofreció, digo, tan solo los de Mega Man. Sí, no, por supuesto. Mega Eran Man un 2, que fue el que jugamos tú y yo. un clásico Pues nos total. encantaba prácticamente la canción de los stages del Dr. Willy eran así, Sí, pues las canciones mejores que ha habido yo creo que en videojuegos hoy en día, ¿no? O la de la luna en el de DuckTales. sí, 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 inolvidable. Little Nemo de Dream Master también era de Capcom, me parece. Sí, también. La Muy Sirenita creo que difícil, muy también era de difícil. Capcom. La Sirenita, exactamente. Sí. Sin duda muy buenos. Fíjate que también Acclaim, ¿recuerdas Acclaim? Acclaim. Con el de Pues Los Acclaim, Simpson. sí, el de los Simpson. El de Tiny Toons también era de Acclaim, No, ese ¿no? creo que era de Konami. Ay, que no estoy muy seguro. Pero sí, el de los Simpson también nos gustaba mucho. Bueno, de Capcom también hizo el de Chip and Dale, Ah, sí, claro. que nos gustaba también También multiplayer. bastante. El 2 o también era multiplayer, exacto. Así es. El de, ¿qué otro? Bueno, ¿qué decir de la saga Yo principal no. de Nintendo, no? Ah, yo no, ahorita, el de Viper, Sí. ¿te acuerdas? Codename Ah, Viper. Codename Viper era un juegazo, también era de Capcom. Muy, muy bueno. Sí. La saga por excelencia de Nintendo, Mario. Sí, no, por supuesto, Mario ¿no? 1, Digo, Mario 2, Mario 3. yo te digo que Tortugas Ninja 2 es como mi juego favorito del Nintendo porque pues es el que me trae como mejores recuerdos, pero yo siento que el que hizo así como, yo creo que el mejor juego de Nintendo a final de cuentas fue Mario Bros. 3, ¿no? Sí, Siento que el más recordado. pues después de Mario Bros. 1 fue un cambio así como radical, súper, súper radical. Por ahí hay Así es. algunos videos también como muy interesantes de la historia de Mario Bros. 3 y de cuándo se tardaron en hacerlo. Eh, Koji Kondo, el compositor de la música, que creo que Ujú. también él hizo el tema principal de Mario Bros. 1, pues hasta la fecha ha seguido haciendo muchos soundtracks de videojuegos que son pues Sí, claro. característicos, ¿no? Eh, De Nintendo. y pues sí, pues fue un equipo pues de estrellas el que terminó siendo Mario Bros. 3. Y Así pues yo es. creo que es uno de esos juegos que sigo agarrando de repente cuando ya pues me siento aburrido o estresado, lo que tú quieras. Agarras Mario Bros. 3, te acuerdas y se te olvida todo. Exactamente. De hecho, Alan y Miguel también los han jugado. No sé si nos Ujú. pudieran comentar alguna de su experiencia con esos títulos de Mario. El Mario 3 yo lo jugaba en el Game Boy Advance.
Y entonces sí me sé todos los, yo creo, trucos y pues que existen, ¿no? De agarrar las 3 estrellitas o las flautas que te llevan a los Sí. otros mundos. Sí, 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 me acuerdo totalmente. También, ¿qué otro hay? Hay unos bloques como de nota y te suben así como a las nubes y vas agarrando monedas por todo el mapa. Así es. El tema de los También trajes, sé, ¿no? El tema de supongo los que, trajes. y pues también dónde están cada vida, ¿no? En cada mapa, sabes ya dónde está todo. Sí, sí, un juego muy bueno. ¿Tú, Alan? Y- Alan, ¿Alguno? ¿No te acuerdas del Mario 3? ¿No lo jugaste? Yo no jugué Mario 3. ¿No? Ah, Bueno, o bueno, sea, sí entonces, lo fíjate jugué, que pero yo podría agregar de Mario Bros. 3 que ese es diseño de videojuegos, pues puro, o sea, realmente las habilidades que te daban venían con alguna limitante, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, podías volar en algún punto, pero el volar era limitado y nada más podías hacerlo si te encarrerabas. No era Ujú, eterno a menos de que agarraras la alita P. sí, Entonces, por ejemplo, con la rana podías nadar súper bien, pero si te salías del agua eras como súper lento sí, muy y torpe. súper difícil de manejar. Entonces, creo que ese juego lo tenía todo, o sea, estuvo súper, súper bien pensado. Sí, ese lo jugamos infinidad de veces. Como dices, hasta Infinidad la de fecha veces. lo puedes jugar y no te aburre, a pesar de que te sabes muchas cosas, Sí, ¿no? no, digo, ¿cómo no dejar de hablar cómo dejar de hablar de Mario, ¿no? De Mario Bros. 1. Mario Bros. 2 incluso, o el falso Mario Bros. 2 Así que llegó es. aquí a América, que originalmente pues Mario Bros. 2 era el Lost Levels que salió después aquí con la compilación de Super Nintendo que se llamaba Super Mario All All Stars, Stars, así es. que era prácticamente igualito al uno pero súper súper difícil, mucho más difícil. Sí, de El por 2 sí. que se les ocurrió, pues ya ves que era como otro juego en realidad, ¿no? Que Así también es. muy disfrutable. Yo me acuerdo que Mario Bros. 2 también nos gustó mucho y pues Sí, me sí, sí. acuerdo también de las canciones y la posibilidad de jugar con la princesa, con Toad, Así es. pues Y, también le daban como y un extra. cada uno tenía su habilidad, ¿no? La princesa Sí, es que volaba unos sí, segundos y sí, sí, así. sí. Igual que Luigi brincaba como mucho más lejos, cosas así. Así es. Sí, Y bueno, siempre yo escogí a Mario y tú a Luigi. Como sí. buen hermano mayor y menor, pues así te Sí, tocó. pues sí, así me tocó a mí. Igual que a Luigi, le tocaba igual. Sí, 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 totalmente. Entonces, no, definitivamente muy buenos recuerdos del buen Nintendo. ¿Algún otro que te acuerdes o nos pasamos al Super Nintendo? No, mira, yo quiero mencionar rapidísimo A otros ver. que creo que fueron súper importantes, al menos Sí, para sí, sí. A nosotros. ver, dilo. Hace rato ¿quién fue? Alan o Miguel mencionó Capitán América, Sí, Alan. Teníamos el juego de Wolverine, ¿te sí, acuerdas? claro, cómo no. El juego de Wolverine era una cosa tan extraña en música, en los niveles, los malos Sí, como que no tenían cara. Tal vez tú sabrás mucho más de por qué eran así ese juego. Obviamente salía Psylocke y salía Jubil. ah, ¿Jubil salía? Sí, Sí, sí creo que sí. salía. Sí, te Y daba algún ítem ahí. Havok también salía, Havok, pero te daban algún ítem, te daban algo así, pero también un juego dificilísimo, muy que creo que difícil. sí llegábamos al final, que era enfrentarte con Sabertooth. Y la Ajá. música me acuerdo que era como buena, pero como la misma todo el tiempo. Era un juego muy extraño. Yo me acuerdo mucho del nivel de agua, Sí, el nivel de agua que te estaba acababa el aire, dificilísimo. ibas ahí nadando, ¿no? Desde siempre los niveles de agua han sido los más difíciles de todos los juegos, ¿no? Sí, Ahí sí, está el de sí. las Tortugas Ninja 1, que estabas como en las alcantarillas, Ah, que tenían que desactivar como unas unas bombas. bombas. Creo que Pues solamente una vez logré pasar ese nivel, se te terminaban muriendo todas las tortugas y ahí estaba si te moría imposible. una ya no regresaba. No, sí Estaba estaba imposible. dificilísimo ese juego. Entonces, me acuerdo de esos dos y también te quería mencionar ahorita, bueno, Yakal ya lo dijimos, obviamente hay muchos clásicos muy obvios como Excite Bike, Punch Out, Claro. Battletoads. Sí, Battletoads súper difícil, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo quería decirte el de los Picapiedra, el de Ah, Flintstones, que también. jugábamos también muchísimo. Me gustaba Que había llegar una al parte en la final con los que, supersónicos, ¿no? sí, y que había una parte en la que jugabas básquetbol como Ah, sí. con otro cavernícola, no sé, lo cual era muy extraño, Ah, sí, cómo no. con un balón como de piedra, pero también me acuerdo que la música era muy notable, o sea, era muy notoria la música de ese juego también. Sí, sí, sí. También algo difícil. No, y Creo de que hecho la animación, los personajes estaban muy bien sí, animados. estaba súper bien hecho. O sea, de lo que veíamos nosotros en el Atari a ver ese tipo de juegos ya en el No, Nintendo, era un salto enorme. era un salto, pero enorme, ¿no? Así es. Y bueno, también el otro que quería mencionar, que también a mí siempre me gustó mucho, fue el de Adventure Island 2, Ah, sí, me acuerdo, era de que los favoritos. después, mucho tiempo después, me encontré a varias personas que lo llamaban el del Capulinita, no sé por Sí, qué.
No, yo tampoco, nunca lo No me llamamos así, acuerdo que pero nosotros lo se les, llamáramos así, se les pero así se le figuraba. conoce como Así es. mundialmente, no sé. Ese estaba Y bueno porque agarrabas era unos muy bueno. dinosaurios y Sí. todo, ¿no? Para Las avanzar. dinámicas que tenía de que agarraras dinosaurios y que dependiendo del dinosaurio, pues podrías hacer X o Y cosa, por ejemplo, volar con el pterodáctilo Sí, sí, o sí. ir por el agua con el que era como, que tenía como aletas de cuello Creo que sí, largo. ajá. Ajá. Este, pues estaba súper padre, ¿no? Y bueno, en la misma nota creo que el juego de Little Nemo de Dream Master Sí, cómo tenía lo no. mismo porque era de que agarrabas algún animal, lo poseías de alguna extraña razón, Sí, tenías diferentes poderes, ¿no? Como el ratón que podía como ir por las paredes, el, exactamente. la abeja que también duraba como poquito, otro juego de Capcom que también magnífico en dificultad, historia, creo yo, gráficos y también la música. De La hecho, música fíjate es que impecable. ese te daba la impresión desde la ilustración de que era un juego muy infantil, pero al jugarlo te dabas cuenta de que no, o sea, tenía un Sí, reto muy alto y el final era muy altísimo. oscuro, o sea, desde la música, los Ujú, ujú. gráficos, era una pesadilla como tal, ¿no? Enfrentarte a la pesadilla, que pues básicamente era lo que llegaba. No, no, muy bueno. Fíjate que ese se los he puesto muy poco. Yo creo que se los voy a mostrar aquí a Alan y Miguel para que lo juguemos, como el de Adventure Island también. Sí, Adventure Island, dificilísimo también ese juego. Digo, creo que cualquier juego de Nintendo que agarran hoy en día va a estar difícil, que no sea uno de Nintendo, sea Mario, Mario Bros. 3, Mario Bros. 2, porque incluso el que te decía yo hace rato de Batman Return of the Joker, Sí, yo me estaba acuerdo que lo difícil. jugábamos mucho y lo acabábamos, o sea, llegábamos al Joker y lo Sí, acabábamos. sí. Pero hace rato que lo puse, estaba imposible, o Sí, sea, sí, sí, no, te aseguro que no avanzaste gran cosa. no avancé gran cosa, o sea, llegué a Me una ha parte en la pasado. que incluso dije, bueno, ya maté a este malo, pasé y había un precipicio y de ahí no pasé. Dije, no, Sí, sí, sí. o sea, no sé cómo lo hacíamos en ese entonces. Incluso el mismo Mega Man Ah, 2, estaba dificilísimo ese juego. así es. No, estaba imposible. Y pues bueno, ya de rapidísimo está Burger Time, Ah, sí, Tiny Toons Adventure, que también nos muy gustaba bueno, muchísimo. muy Podías bueno. elegir a Dizzy, Loki, a Buster, a Plucky, así es. a Peluso. No me acuerdo qué otro. Sí, 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 sí. Sí, ellos cuatro estaban, Buenísimo. incluso la música de ese juego también estaba bastante buena. No sé por qué la música siempre es algo que pues rápidamente te transporta, ¿no? Como Exactamente. a eso La mismo, entonces identificas. la identificas súper rápido. Y por último, uno que nos prestaban, o no me acuerdo yo cómo es que llegaba a nuestras manos, Ajá. pero el de Viernes 13, Ah, sí lo llegamos a jugar, era una que estaba pesadilla. terrorífico, de cierta manera. Era un juego en el que nada más ibas como por alrededor del lago, Sí, de Lake Placid, creo que se llama el Lake Placid. No recuerdo bien cómo se llama el lago de Viernes 13, ¿no? Pero el lago del campamento y te metías como a las diferentes cabañas que había por ajá. ahí Y de y repente tenías te que buscar salía. algo y en una de esas te aparecía Jason. No, sí, nos pegaba unos sustos, me acuerdo. Entonces era una ruleta rusa de ver en qué cabaña te salía Jason y sí Sí, nos sí, sí. pegaba muchos sustos en Y ese creo que no entonces. avanzamos nunca gran cosa, pero nos No, gustaba no, jugarlo nunca para avanzamos gran espantarnos. cosa. Sí, pues era como la cuestión de, te dio como susto, ¿no? Que Sí, sí, sí. luego uno se va haciendo como medio adicto al survival horror y a los juegos como No, de ya, terror y ya eso. llegaremos a ese punto más Ya adelante, llegaremos a pero ese punto. que también ahí Alan y Miguel tienen mucho que aportar, pero sí, 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 No. definitivamente eso. Yo creo que del NES, grandes momentos, una de mis consolas favoritas, porque fue la que yo creo que nos adentró de lleno a esto. Y Sí, como por dices, supuesto. la disfrutamos juntos mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Y obviamente hay muchos juegos que se nos están olvidando que tal vez a nosotros no nos tocaron, Ujú. pero bueno, igual y después armamos una lista mucho más completa, igual que nos dejen como en los comentarios cuáles se acuerdan la gente que esté Claro, viendo el video por y eso, supuesto. Muy bien. ¿vale? Pues vamos a pasar entonces ahora sí al Super Nintendo. La idea es obviamente Definitivo. recorrer todas las consolas hasta la actualidad. Posiblemente ahorita sea esta primera parte, este video, después hagamos la continuación, pero ahorita vamos a pasarnos inmediatamente al Super Nintendo. Y aquí me Por supuesto. gustaría ahora dar la palabra a Alan. Alan, ¿qué juegos tú recuerdas más de Super Nintendo? ¿Cuáles son los que más te han gustado? ¿Por qué? Platícanos. Clock Tower. Clock Tower. Uf, Clock Tower. Sí, 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 sin duda muy bueno. Pasamos de Viernes 13 a Clock Tower. Ese fíjate que de hecho nosotros ya lo jugamos ya en emulador. Ese no Sí. lo tuvimos para videojuego. Y sin embargo, sí, sí, sí nos daba bastante miedo. De hecho, recientemente terminé uno con Alan. ¿Puedes platicarnos de ese? Donkey Kong Country. Uf, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, de hecho, yo creo que fue un salto también, dentro de Sí. los mismos videojuegos, por el tema de los gráficos. Ujú. Rare hizo algo impresionante con ese Sí. título. Algo que le gustó mucho a Alan, el tema de la música. O sea, el soundtrack de Donkey Kong El Country soundtrack es de Donkey Kong buenísimo. Country es genial. No sé qué te pareció, Alan, en tema de la movilidad, estaba difícil, ¿o qué te pareció?
Sí, está dificilísimo. Sí. Donkey Kong Oye, yo me Country, acuerdo de esos. Ay, perdón, Alan, es que ahorita justo de que estaba difícil, los niveles de las como libélulas, no, de las avispas que te salían, que tenías como que ir brincando entre una y entre otra, y que la música era como muy rápida. Pero sí, En adelante, el Alan. nivel del bosque, ajá. Sí, el nivel del no, para bosque. mí lo más difícil de Donkey Kong Country fue el mundo de la nieve, el que es como en Oh, montañas. sí. Ese Ujú. mundo está imposible. Lo pasamos así. Teníamos que regresar el primer nivel para sacar como 20 vidas y regresar a ese mundo. Sí, 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 sí. sí. De hecho, algo que, por ejemplo, le gusta a Alan y a Miguel, de repente invitan a sus amigos y les ponen juegos de ese tipo, o sea, Uf. ¿verdad? O sea, ¿qué experiencia tienen ahí con eso? Sí, yo solo invito a mis amigos para humillarlos en videojuegos retro. Bueno, pero también les gusta, ¿no? Sí, sí, no ¿Les gusta siempre la humillación? terminan. No, no es No, cierto. les encantan los videojuegos clásicos. Es, Ujú. es increíble porque, bueno, a muchos niños de 15 años, pues realmente ya no les tocaron esos videojuegos, pero pues a mí me fascinan y sí, los disfruto mucho. Mega Man X y Donkey Kong Country son como mis videojuegos favoritos de Super NES. Esos dos los disfruté muchísimo. Fíjate que eso que acaba de decir Alan me parece, pues me parece fabuloso en muchos niveles porque, digo, en primera, qué padre que Miguel y Alan tuvieron la oportunidad de jugarlos a través de ti, ¿no? Pues, Sí, digo, les tocó como todo esto que a nosotros nos tocó desde chicos y no sé cómo sea la progresión con ustedes de ver juegos de actualidad y luego ver uno de esos, ¿no? Nosotros pues tenemos el recuerdo nostálgico de que pues nos sí, encantaban y tal vez eso los aumenta en lo geniales que nos parecieron, ¿no? así En es. algún punto, pero algo que yo extraño mucho en los videojuegos y en ese tipo de videojuegos es ver cómo le hacíamos para que lo jugáramos entre los dos, o sea, en la misma tele, ¿no? Entonces, juegos como Tortugas Ninja 2, que ya dijimos, Donkey Kong Country, que también como Sí. podían jugarse de cierta manera en cooperativo para dos jugadores, Ujú. pues era fabuloso, ¿no? Estar como con más gente y eso. Y pues ahorita Alan que invita a sus amigos y pueden jugar uno de esos que lo puedes acabar en una tarde, pues se me hace como una experiencia pues muy, muy padre. Así es. Precisamente hoy en la mañana invité a un amigo a mi casa. Bueno, llegó de Ujú. imprevisto y terminamos Sunset Riders aquí Uf, hoy. Sunset Riders ahí. Imagínate, o sea, Alan está mencionando varios que pues sí son joyas. exactamente. Y precisamente Sunset Riders de Konami. Sí, de Konami. Así es. ¿Tú, Miguel, alguno que te acuerdes de Super Nintendo? Pues yo creo que de mis favoritos, definitivamente Final Fight. Final Final Fight de Fight Capcom, también, ¿cómo ¿cómo no? no? Sí, También sí, sí. ese, de hecho, fue una adaptación de la Arcadia, pues lo pasaron al Super Nintendo. Sí, 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 sí. Que la versión de Super Nintendo solo lo podías jugar de un jugador. Era una No, desventaja. no, Sí. sí. No, sí, el Sí, primero sí, el uno sí. Nada más podías jugarlo de uno. ¿Cuál jugábamos nosotros? ¿El 2? ¿O No, qué? el uno también. Porque Pero nosotros usábamos a Gar y a Cody al mismo tiempo, ¿no? eso lo hicimos en el 3. En el 3 volvían a Gar, Cody y otros dos personajes ahí medio chafones. No, 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 no. Yo tengo el recuerdo de que el que teníamos era Final Fight y Ajá, el los dos primero. salíamos en el juego. No, era nada más uno. ¿En serio? Sí, en serio. No lo puedo creer. Era traumante eso. No sé si nos turnábamos, si te echabas un nivel tú y yo, pero el de Super Nintendo Final salió para un Fight. solo jugador. Que por Oye, qué cierto, raro. Sí. salió con, nada más podía seleccionar a Hagar y a Cody. Ajá. Y después sacaron la versión ya con Guy, quitaron a Sí, Cody y con metieron Guy. a Guy. Entonces, ese solamente lo terminé una sola vez. Estaba muy difícil. Sí, estaba muy difícil. Digo, supongo que será la nostalgia y eso, pero también la música era excepcional en ese juego. Sí. Muy, muy buena música. No, totalmente. ¿Algún otro que te acuerdes, Miguel? Yo sé que tienes por ahí otro. Del Super NES, pues los Street Fighters, el 2. Ah, sí, no, ese también tiene su Sí, historia. bueno. Sí, no. Street Yo Fighter creo que está suave. ese era también el juego que agarrábamos con mi papá y que pues nos poníamos ahí toda una tarde y no sé cuántas peleas nos aventábamos el mismo día. De hecho, fíjate, yo traigo una memoria de eso. Cuando ya había salido el Super Nintendo, nosotros obviamente seguíamos con el Nintendo. Y Sí, ya el tener una consola nueva, mejor, pues como que era cierta resistencia al cambio, ¿no? No, es que el Nintendo es sí. mejor. Y sin Ujú, embargo, cuando ujú. ya ibas a las Teníamos idea. maquinitas, Ujú. exactamente, yo cuando ibas a las maquinitas y veías que estaba Street Fighter y después te enterabas que ya había salido para Super Nintendo, ya como que empezabas a pensarlo, ¿no? No, es Sí, que yo no, creo que por si un Super supuesto. Nintendo estaría bien y no sé qué. Y me acuerdo que un día llegó mi papá de un viaje que hizo a Guadalajara y nos llegó con el Super Nintendo, o sea, fue una sorpresa, no nos lo esperábamos. No. Y me acuerdo que cuando nos lo dio, yo le dije, ah, pues mira, ahora ya nada más, después compramos el Street Fighter.
al momento de abrirlo, adentro ya había metido él el de Street Fighter. Entonces recibimos realmente el de Mario World que venía con el Super Nintendo y aparte ya venía en el Street Fighter 2. Entonces, para mí era muy frustrante ir a la papelería más cercana que íbamos, echabas tu ficha, llegaba sí, un claro, gandaya claro. y te sacaban, ¿no? Entonces no podías jugar ni 2 peleas en Street Fighter porque no te dejaban. Ya cuando lo tuvimos en Super Nintendo, no, pues era toda la tarde y toda la noche Toda la ahí, tarde, todos los días. hasta que lo terminamos con todos los personajes, ¿no? Y nos hicimos... Sí. Y era incubación de muchas peleas y riñas de, no, es que me estás trabando, ese movimiento no se vale, Ryu está vetado, cosas así. Me acuerdo que mi papá era muy bueno con Honda, de hecho, Sí, y por con alguna Chun-Li razón. también escogía Y mucho a Chun-Li. Con Chun-Li Así es, también. entonces, Fíjate que yo no tenía recuerdo como, o sea, sí me acuerdo que de repente llegó el Super Nintendo. Algo de así lo que es. tengo mucha memoria es que creo que alguna vez vimos en la casa de algún amigo así como que el Super Nintendo y nosotros aún en nuestra negación de no lo tenemos, el que Sí, tenemos nosotros es superior, es sí, decir, sí, el sí, así NES. es, así es. Me acuerdo que vimos F-Zero en esa ocasión y creo que Uf, Mario Kart tal vez. sí, Y dijimos, muy bueno. no, es que esos gráficos son como raros, así. Sí, Y poco tiempo después fue que mi papá nos regaló el Super Nintendo, entonces ya fue así como que, no, sí, vénganos, ¿no? sí, sí, Este sí, es el nuevo Dios. así es, exactamente. Sí, Y fíjate, sí, curiosamente sí, sí. ahora Alan y Miguel, esa saga de Street Fighter les encanta. De hecho, Sí, claro. compramos ¿qué fue? El Anniversary Collection hace poco, que ya ves que trae todos Ujú. los juegos. Y Sí. ellos tienen muy particular su favorito. Por ejemplo, Alan, de todos los Street Fighter, ¿cuál es el que más te gusta? Capcom versus SNK2. Ah, ese Bueno, fabuloso ese juego. es un juegazo. Que de ello, ese ya Sí. lo jugamos, pues, que fue en PlayStation 2, me parece, ¿no? PlayStation 2. Ajá. Sí, 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 pero digo, es que está muy bien balanceado ese juego. Para mezclar Sí, los para no personajes que trae adelantarnos, Capcom. igual lo decimos después, porque también yo creo que ese fue el que vino a sustituir así al Street Fighter de Sí, antes, que nosotros también pasábamos tardes y ratos jugando eso. exactamente. Pero bueno, Pues de volviendo a Street hecho, Fighter, mi hermano y yo nos viciamos el semestre pasado con Street Fighter, así nos pasábamos todo el día, todos los días, hasta nos salieron callos en las manos. Sí, salía a pasar con esos juegos. Aparte, yo me acuerdo que con Street Fighter después tuvimos el Turbo. Y el Turbo llegó el momento en el que subimos la velocidad hasta el tope. Y así lo jugábamos, o sea, mucho más rápido y era como más, pues más Sí. exhilarante, ¿no? Así de jugarlo así. sí, sí, sí. Y después el Sí. Super Street Fighter 2, ¿no? Con los 4 nuevos personajes que metieron ahí a Kami, a Fei Long, DJ Sí, Y Hawk. y Hawk. Así T-Hawk. es, ¿no? Entonces, Pero después, o sea, tuvimos varios Street Fighter, porque me acuerdo no, del Turbo, que es donde salió también, salían otros, salía como el que era como coreano y uno que era como jamaiquiño, ¿te acuerdas? no, ese era Super Street Fighter 2. El Turbo no lo tuvimos. Hmm, O sea, nosotros tuvimos el normal, el Street Fighter 2, sí, después el Turbo nos lo brincamos y nos pasamos al Super Street Fighter 2. Y ahí venían los 4 ajá, nuevos jugadores, sí, sí, sí. los personajes. Y también buenísimo, ¿no? Ahí el Sí, stage no, bueno. de Kami, también me acuerdo mucho de la música. La También, música. Ujú. nuevamente volvemos al tema de los Bueno, soundtracks, ¿no? el tema de Gail, ¿no? Y el tema de Ryu y de Honda, creo que cualquiera se acuerda de cómo eran. Exactamente. Por ejemplo, a Alan y Miguel también les gustaron mucho el Street Fighter Alpha, que Alpha también lo 2, jugaron. Ese nunca lo jugué. Bueno, Alan, a Miguel como que no le agradó mucho eso. De hecho, ¿cuál es su personaje favorito, Alan, de Street Fighter? Sakura, ¿Ves? Ese ya resultado. era del Alpha. Alpha 2, es que Street Fighter Alpha 2 fue la primera aparición de Sakura, entonces pues por eso jugué ese yo, porque en los otros no había Sakura y pues yo uso a Sakura. Pero no te creas, luego me ponía yo a jugar con ellos y hasta parecía que regresaba en el tiempo. Me sacaban cosas que nada más los trababa y hasta que fueron agarrando práctica y ya me dieron Sí, batalla, ¿no? Pero sí, 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 Miguel sí, ahí sí. llegó a aprender ahí un poco. ¿Me ibas a comentar, Lola? Con Kami no me gana. Ah, tenemos que hacer una reta porque lo dudo. Sí, yo me pregunto si habrá emuladores así que se puedan jugar en línea o algo así, porque sería muy Sería muy interesante padre. jugar uno de esos. Hay que darnos a la Sí. tarea. ¿Tú, Miguel, tu Street Fighter favorito? Street Fighter favorito, pues yo creo que me gusta bastante el 2, el Hyper Fighting y yo creo que el 4, pero ese ya es más de acá, Ah, bueno, sí. PlayStation 3. Ya llegaremos a esas consolas, por supuesto. Otro juego, fíjate, que yo recuerdo mucho, Chrono Trigger, Sí, Chrono Trigger. Y ese yéndonos no a los nos tocó en RPG. la consola, a final de cuentas. No, lo Fue jugamos a ya raíz de después. emuladores que lo jugamos después y creo que también ayudó que ya sabíamos un poco más inglés y cosas Sí, así, claro. ¿no? Porque jugarlo así como teníamos el Super Nintendo en ese entonces, pues
difícil. Sí, no, los RPGs en su momento, digamos que no los disfrutamos. ¿Sabes cuál era de mis favoritos de Super Nintendo? El de Batman, de la serie animada. Y, de hecho, justo te iba a decir ese, por lo mismo de no saber inglés, porque me acuerdo que la escena del pingüino Sí, era la única en la que tenías que investigar tantito y saber qué estaban diciéndote de diálogo. se nos Nomás no complicaba. entendíamos. Entonces, solo sabíamos que Someone nos estaba diciendo algo, que era pues someone Así está es, diciendo tal cosa, ¿no? exacto. No entendíamos, era a prueba y error, a ver de dónde Sí, nos teníamos esto. costaba mucho ese nivel, pero lo Sí, pasábamos y sí, lo continuábamos, ¿no? pasábamos y lo acabamos y la animación de todos los personajes, los jefes que te salían, los niveles Exacto, que eran una combinación como entre diferentes capítulos de la serie animada. así es, No, fabuloso. Ese juego también es de mis favoritos de todos los tiempos. exactamente. ¿Algún Pero otro que te fíjate acuerdes? que, pues ahorita que dices Chrono Trigger, que lo acabas de mencionar, creo que lo pasamos demasiado rápido. Yo sigo pensando en que es uno de mis RPGs favoritos de todos los tiempos. Sí, el mío también. Bueno, pues el arte de Akira Toriyama, los personajes. Eh, Fíjate que yo creo que ese fue como el primer RPG que... Habrá sido de los primeros RPGs que me acuerdo haber jugado, a final de cuentas, a pesar de que lo jugamos en emulador y Sí. tiempo después. Pero esa progresión de ir agarrando como nuevos personajes que se te iban uniendo Ujú, a tu party y como los eventos que pasaban, te da sí, como otra perspectiva de lo que son los videojuegos, ¿no? no, Entonces te totalmente. hacía pensar mucho, te hacía como resolver cómo ibas a salir del castillo, también otra cosa muy notoria que a mucha gente no le gusta, pero que es las batallas por turnos y eso. Ujú, Siento yo que el nivel de estrategia que te exigía el juego y al que podías llegar con la combinación de habilidades que podían tener los personajes y la tercia que podías hacer entre ellos. Es decir, si tenías muchas batallas con Frog, con Marl y con Crono, sí. de repente entre los tres hacían una habilidad que pues era mucho más fuerte, ¿no? Ah, sí, Así, muy bueno. haciendo a los tres. Sí, Entonces era súper entretenido hacer las diferentes combinaciones, poner a Magus, poner a Luca, poner a Robo, sí. a Ayla. O sea, entonces de ese juego creo que lo he acabado fácil unas 7, 8 veces desde que lo jugué alguna Y de vez. hecho tiene varios finales. Tiene varios finales. No es un juego muy largo. No. Creo que la primera vez que lo acabas igual de unas 20, 25 horas ya lo terminaste. Digo, Ujú. es un juego largo para estándares de muchos juegos actuales, ¿no? Pero no tan largo como un Final Fantasy, ¿no? A final de cuentas, no son 70 horas, pues. No, y la historia buenísima, eso de los viajes en el Sí. tiempo, llegas a una misma aldea pero en otra época y no, no, fascinante Los ese juego también de castillos, mis te vas favoritos. hasta la época de los cavernícolas con Ayla y así. Yo creo que sí, gracias a ese juego a mí me empezaron a gustar mucho más los RPGs, fíjate, o Sí. sea, yo creo que es muy Obviamente no bueno. nos tocó Final Fantasy en el Nintendo, en el Super Nintendo no podemos decir que nos haya tocado ninguno tampoco. Te No, digo, fue hasta los emuladores y pues, y ya después en PlayStation, ¿no? Los y ya Final después en Fantasy. PlayStation, exacto. Pero sí, definitivamente. Por ejemplo, otro que también me acuerdo mucho así de los de Super Nintendo también que me gustaban. Digo, Mario World, por ejemplo, era la evolución inmediata del Sí, Mario 3, no, ¿no? O sea, va implícito Mario World. Es la exactamente, música, los niveles, todo. La verdad es exactamente, ¿no? juegazo. De hecho, otro, por ejemplo, bueno, de hecho, Miguel, fíjate, él sí jugó Final Fantasy VI, por ejemplo, de Super Ujú. Nintendo. Sí, Claro, yo yo también. acabé el Final Fantasy 4, jugué el 5 y el 6 también lo acabé. Y son de Super Nintendo todos. Ujú. O sea, fíjate, él sí, sí, y de hecho, a pesar de los gráficos y todo, y que ya había jugado los otros, esos le encantaron. Y también Es la que música, el 6 está fabuloso, que es el que yo jugué en mi caso. El 4 lo jugué, pero creo que para 3DS, la versión que salió o para 10. No me acuerdo bien, ¿no? Pero el 6 es un juego también que la música, los eventos, los personajes, a pesar de que tiene cientos de personajes, bueno, cientos es una exageración, pero a pesar de que tiene muchísimos personajes, creo que todos tenían como su historia, todos tenían como sus poderes especiales, eh, hasta un Moogle terminas usando, un como Sasquatch. Entonces, es un juego increíble también, o sea, creo que entre Chrono Trigger y Final Fantasy VI siempre he estado como entre los dos me gustan mis juegos favoritos de Super Nintendo, ¿no? Por muchas razones en RPGs y eso. sí, sin Pero duda, al menos del top 5 sí son los dos. totalmente. Uno que Sí. mencionaba Alan, que también de sus favoritos, ya platicamos un poquito de Donkey Kong Country, Mega Man X. Mega Man X. Esa saga Ujú. también fue una evolución total en lo que fue Mega Man. El Tanto tema el uno, el 2 de, y el 3 nos gustaron mucho. así es, el tema de que ibas agarrando partes de una armadura para mejorar a Mega Man, Ujú, ujú. los villanos, eso venía desde el NES, ¿no? El hecho de que cada villano, bueno, sí, el jefe de nivel, tenías que usar cierta arma para poder derrotarlo de forma más Ujú, ujú. fácil, La Hadouken. movilidad, o sea.
Ah, Sí, el el easter egg de la Dokken, de el la Doc. Shoryuken en el 2. Exactamente, ¿no? De hecho, fíjate que ese sí lo jugué con ellos hace, no sé si fue el año pasado, y lo terminamos precisamente. Sí. Sí, no, no, muy disfrutable la saga de Mega Sí, yo Man también también. no tiene mucho que le repetí Mega Man 1 y bueno, Mega Man X y Mega Man X2, ¿eh? Y pues, ¿qué decir? La música, otra vez. Ah, La Boomer música de los Kuwanger, juegos de Mega Man X, Boomer Kuwanger es una de las mejores canciones del primero. El 2 también tiene canciones muy, muy buenas. totalmente. Y bueno, los bosses que eran como mitad animal, mitad humanoide. Los robots, todos los Mavericks, creo que eran como se llamaban en ese juego. Sí, los Y Mavericks. Sigma, ¿no? Que siempre era como Sigma. el conflicto contra Sigma. Y Sí, bueno, Zero, ¿qué más decir, no? Que también salía Zero y era magnífico. No lo utilizabas mucho ni nada, pero pues jugar con él era como se sentía genial, ¿no? sí, así es. Era más Sí, poderoso que Mega Man. sí. Sí, no, no. ¿Algún otro que te acuerdes? No, Clásicos. muchísimos. Pues mira, aquí en la lista que tengo está el del Rey del León también. Bien difícil, pero también bueno. Dificilísimo, también muy bueno. Es que, fíjate que el Super Nintendo tiene algo que siento que los juegos envejecieron tan bonito porque los gráficos realmente parecían caricaturas. O sea, Sí. ves el juego de Aladdin, el juego del Rey León, Oye, el del ah, Correcaminos. el del Correcaminos, estaba dificilísimo, pero nada más por verlo, Sí, era lo como una jugábamos. O caricatura. sea, Era era como como ver una una caricatura. caricatura. Fíjate que en ese sentido se me figura Cuphead, ¿no? Que es Mm, un juego ujú. dificilísimo que a lo mejor no es para todos, pero con nada más estar viéndolo, te estás entreteniendo por lo bien que se ve el juego, ¿no? Entonces, Totalmente. el del Correcaminos era eso, precisamente. Y pues bueno, también está un juego que también me gustaba mucho, obviamente porque también éramos fans, Los Simpson, Ah, Bart's sí. Nightmare, creo que era la pesadilla de Bart, También donde difícil. tenía que ir como que recogiendo páginas, creo que de su De su tarea. tarea en pesadillas. Entonces, dependiendo de a dónde te fueras, no me acuerdo cómo seleccionabas, pero te podías meter a diferentes pesadillas Sí. y pues te salían los personajes y era un como casita del horror de Sí, los sí, sí. Simpson, pero en videojuego, ¿no? Entonces estaba la parodia de Indiana Jones y estaba cuando eras Bartman y que ibas como volando. No, Cuando eras como excelente Bartzilla, juego. ¿no? Sí, Bartzilla. Sí, Sí. no, muy buen juego. Fíjate que ese no se los he mostrado, creo, se los voy a compartir. Uf, Es magnífico buenísimo. juego. También los gráficos y todo estaba Y increíble. estaba en su Los bosses, apogeo por los Simpson. ejemplo, te salía este Barney Gómez como un boss así Sí, en la escena de donde iban volando, te salía el señor Burns. no, un clásico instantáneo ese Increíble ese también. juego. Y pues bueno, obviamente también está The Legend of Zelda, Link to the Past, que pues también es un juego que a mí me tocó en emulador, nunca lo tuvimos. Sí, Y pues también muy entretenido y pues son un clásico, ¿no? muchísimo. A final de cuentas los Zelda. Ya hablaremos más de Zelda cuando nos toque hablar del Nintendo 64, que ahí fue donde sí le entramos bien. Así es. Pero bueno, mira, si quieres rapidísimo, el de los X-Men, Mutant Apocalypse, También muy bueno. que podías escoger a Cyclops, a Bestia, a Wolverine, Gambit, a así Gambit es, y a Psylocke. y a Psylocke, juegazo también. Sí, De sí, hecho, sí. no era que podías escoger, tenías que atravesar los niveles de cada uno. Y una vez que pasabas esos, ahora sí podías escoger en los que seguía. Sí. Y otra vez la animación y todo eso, o sea, estaba Capcom, fabuloso. Capcom también. Capcom, Que después definitivamente. salió uno de Marvel Super Heroes, pero no le llegó. Como de Avengers o algo así, ¿no? Estaba Usabas Iron Spider-Man, Man. Capitán América, Iron Man, Sí, Hulk, no recuerdo cuál otro, pero no, no le llegó. No le sí. llegó a ese. Y bueno, también después de eso, uno que a mí me encantaba y que creo que también jugamos bastante, Earthworm Jim 2. Sí, Que era un cómo juego no. bastante raro, bastante Muy extraño, raro, pero pero también en buenísimo. gráficos y en todo me hacía reír mucho, o sea, no sé por qué. Muy La escena original. que te salía entre los niveles que eran las dos vacas, o era una vaca y nada más Sí, sí, sí. como que mugían, era una Oye, cosa muy extraña, ¿no? el nivel con la música de Moonlight Sonara. Oh, sí, claro, que No, eras, no. de hecho que ibas como lombriz, o sea, que ibas como Sí, sí, sí. tratando de pasar las cosas, sí, por supuesto. Ese también se los tengo que mostrar ahí, me acuerdan, Alan y Miguel. Sí. También está, bueno, ya dijimos Tortugas Ninja Turtles in Time, Sunset Riders, Tiny Oye, Toons, Mortal Kombat, Contra 3, hace rato lo mencionamos muy rápido. Contra 3, Contra 3, juegazo. también juegazo. Y fíjate que ese juego tiene se ve como inspirado claramente en Alien. Ah, sí, totalmente. Hay un enemigo que prácticamente es un Xenomorph, ¿no? Que te va como persiguiendo y Sí, siendo así. Era acción pura ese juego. También es sí, uno de sí, los sí. que más siento yo que adrenalina hacía al tope cuando lo jugábamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Buenísimo. Y también otro que me acuerdo que jugábamos mucho y que a ti te encantaba, el de Superman.
Sí, la Se muerte llamaba y el The regreso Death de and Superman. Return of Superman, ajá. La muerte y el regreso de Superman, ¿no? De hecho, era uno de esos típicos, ¿no? De ir avanzando, ir matando a los Sí, enemigos que era van un beat 'em up, saliendo, así como Final Fight, más o menos, como el de X-Men. pero Y con estaba muy Superman, bueno. entonces. Ujú. Sí, sí, sí. Y era de la saga precisamente de la muerte de Superman. Así es. Fíjate, sí te acuerdas de ese totalmente. Sí, no, Fíjate, claro que me acuerdo. fíjate que dos de peleas muy rápido. Killer Instinct, que Sí. también lo jugamos mucho, con Ujú. esos gráficos que en su momento pues nos sorprendieron bastante en el Super Sí. Nintendo. También muy bueno, con el tema de los ultras, que luego nos costaba que nos salieran, y los combos y Sí, demás, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que por cierto, ¿te acuerdas que el juego traía el soundtrack Sí, de Killer sí, me Cuts? acuerdo. Y lo ponía a todo volumen ahí en la casa. No, no, me Ujú. encantaba ese soundtrack, ¿no? Sí, nos gustaba mucho. Y que al final tenía la canción de Humiliation, Ándale, después de cierto tiempo después había como de cierto silencio y tiempo. salía. Sí, Y otro, el de Mortal Kombat también, que también lo sí, por jugamos. supuesto. Un ¿Recuerdas clásico que igual. también muy polémico por el tema de que censuraron la sangre, ¿no? En la versión de Super Nintendo. ¿En serio? Sí, Del no salía la primero, sangre. supongo que jugamos también los que El, siguieron. Y el creo 2 que en también muy esos ya bueno. había un poco más de Sí. sangre, ¿no? Pero el uno, digo, lo Sí. jugamos mucho, pero sí nada le pegabas y no salía sangre, ¿no? Mm. Estaba. Bueno, pero curioso que censuren la sangre, pero que no censuren cuando se caen a los picos, ¿no? Sí, pero igual no salía sangre, o sea, no, no tenían sangre ahí Pues sí, eran los maniquís personajes. entonces los Exactamente, ¿no? monos. Sí. Así es, ¿no? Este, Fíjate que rapidísimo, otro de los clásicos que también he jugado después y que acabé así muchas veces, Prince of Persia, la versión que salió para Super uff, Nintendo. muy La bueno. música, los malos que te salían, los niveles. Me acuerdo mucho del nivel, por ejemplo, de los esqueletos, que eran puros esqueletos como adentro de un volcán o como en el infierno, no sé bien qué Sí, sí, era. sí, era como Buenísimo había ese lava, juego. estaba bien Sí, difícil. sí, sí, sí. Ese lo terminé una sola vez, Sí. mucho reto. Aparte, me acuerdo que alguna vez lo tratamos de terminar y cuando ya estábamos por llegar al final se nos acabó el tiempo. ¿Te Ah, acuerdas sí, que era era de de tiempo? O sea, tiempo, tenías que sí. terminarlo en cierto tiempo. No me No acuerdo cuántos recuerdo cuánto era minutos. el tiempo, si 2 horas, 3 horas, algo así, pero sí, 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 estaba Sí, se acababa y ya. No salvaste a la princesa. muy bueno, sin duda. Es, Otro juego del Super NES que yo también quisiera recordar es el F-Zero, ¿no? Digo, ya lo mencionaron un poquito, pero es que es un videojuego que desde que lo pones, así la primer carrera en Mute City te atrapa así Sí. completamente, ¿no? Y la canción de Mute City. Sí, y luego la de Big Blue se pone mejor. Ujú, ujú, Y ujú. yo creo que mi favorita es la del Sand Ocean, ¿no? Port Sí. Town, Port Town. Port Town. Entonces es un videojuego que, o sea, para mí yo creo es de los mejores del Super NES. Ujú, Sí, ujú. totalmente. De hecho, yo creo que, por ejemplo, cuando salió Mario Kart, también fue un juegazo, ¿no? A pesar de que los gráficos los veías así medio raros y a los monitos y Sí. todo, pero era muy divertido. Y después cuando salió precisamente F-Zero, no, también una joya, ¿eh? Del Ujú. Super Nintendo, qué bueno que te acordaste de ese. ¿Tú, Pues Alan, es que algún otro? hablando de Ajá, multiplayers, pues los cooperativos, aparte los competitivos, pues F-Zero y Mario Kart, ¿no? Digo, junto sí, con Street Fighter, obviamente. no, buenísimos. Yo me acuerdo de Kirby Superstar Saga. Ah, sí, también, Mm, ¿te acuerdas del de Kirby? Creo No que el hemos que mencionado nosotros a jugamos Kirby. fue el de Kirby's Adventure in Dreamland, ¿no? Que es el que tenía como muchos minijuegos, que aparte tenía uno en el que tenías que montar tesoros, ¿te acuerdas, Miguel? Que Sí, sí, tenías que sí. montar tesoros, tenía un juego que era como de samurái, nada más era como de reflejos. Pues de hecho, ese creo que es el que se refieren ellos, pero entonces no recuerdo bien el nombre de ese. Sí, yo tampoco. Y ese, no me acuerdo cómo es que lo jugamos nosotros, pero también en algún punto lo jugamos y sí estaba divertidísimo ese juego. Así es. Según yo, sí era el Superstar Saga, ¿eh? Superstar Saga, probablemente. Sí, 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 ese también muy, muy entretenido, ese de Kirby. Es que yo creo que Nintendo, su fuerte siempre han sido sus licencias propias. Sí, y obviamente aquí como que no los hemos mencionado tanto, pero bueno, yo quisiera retocar también Super Mario World, porque Sí, ese juego también, o sea, estamos hablando de que el Super Mario Bros. 3 fue como pues el mejor juego de Nintendo, yo creo, ¿no? sí, En muchas cosas. Creo que Super Mario World fue una evolución, para ese mismo juego de Super Mario Bros. 3, porque igual tenías los mundos, tenías pues era más las largo. canciones también tan características, era más largo, los hijos de Bowser que otra Ah, vez sí. aparecían ahí, la inclusión de Yoshi, la Yoshi, por capa, supuesto. los niveles, era Así. increíble ese juego. De También hecho, incluso los como secretos que tenía al final del juego, como que podías convertir toda la estética del juego, cambiarla, sí es que todas las cierto. plantas cambiaras después de hacer los special levels y todo eso.
Que eran los más Yoshis de difíciles los special. colores diferentes. Tubular World, creo que se llamaba el mundo ese dificilísimo, Sí, donde cómo ibas como no. inflando a Mario nada más y que tenías que llegar al siguiente globo. Y de hecho ese sí me acuerdo así con orgullo que lo terminamos al 100. Nos Sí, costó, pero sí lo terminamos completamente. y De que todas hecho, las tortugas terminaban con cabeza de Mario, ya que lo cambiabas como todo. sí es cierto. Sí, Y cuando las pisabas quedaba la cabeza, ¿no? Ahí de Mario, sí es sí, sí. cierto. Y después derivó en la secuela, ¿no? En Yoshi's Island, Yoshi's Island. que era como precuela, pero bueno, se supone que era Super Mario World 2, decía en su Sí. título. Ese, para Super Nintendo creo que no me tocó jugarlo, pero yo jugué después el de Advance. Creo que hubo uno en Advance y en el 10. Y fabulosos juegos, increíbles. Probablemente sí jugué el de Super Nintendo en emulador, pero ya no tengo mucha memoria de cuál fue el que jugué y cuál no. Pero me acuerdo que también difíciles, muy buena música y Sí, sí, sí. dinámicas super padres, ¿no? Los Gráficos gráficos y muy todo. buenos. Ahorita uno que estaba recordando también, Alan, el de Super Metroid, que también nos Sí, tocó Super poco Metroid. y nos tocó ya en emulador, pero también muy bueno. Sí, la música y todo. No por nada existe, pues hoy en día la palabra de género de Metroidvania, ¿no? Que es como algún tipo de juego en el que tienes un mapa, como los Castlevania que salieron después, como Ujú. pues los que hubo de 10, de Advance y todo eso, y pues combinación con Metroid, ¿no? Que era recorrer todo el mapa, ir agarrando algún upgrade que te dejara pasar en alguna parte en la que no podías antes, y pues Super Metroid, fabuloso juego también, como no. Sí, sin duda. Pues yo creo que esos son la gran mayoría. Posiblemente se nos escape alguno. ¿Sabes cuál se me vino a la mente ahorita? El de ¿Cuál? Spider-Man. ¿No te acuerdas uno que Ah, jugaba? el de Spider-Man, Maximum Carnage, ¿no? Era Había el que uno de Maximum jugábamos. Carnage y había Sí. otro basado en la serie animada, que era un Spider-Man así más cuadradito, así, Creo que ese era el que jugábamos y realmente ese es el que me acuerdo más bien. era ese, de hecho no era Maximum Que Carnage, empezaba en era, la feria, ¿no? ajá, Y contra el exacto. Green Goblin y cosas así. No, de hecho empezaba como en un laboratorio, En un laboratorio. De había un hecho, sí. nivel de la feria, Y que exactamente, salía como un Xenomorph también por ahí. y estaba basado en la serie Sí. animada, Sí, sí, sí. también bastante bueno, ¿no? Entonces, no, yo creo que también el Super Nintendo tuvo muchos juegos excelentes. Yo creo que Muchísimos. nos faltan por ahí sin duda varios. De hecho, por ahí Alan y Miguel me estaban reclamando que en qué momento entraba ahí Pokémon, porque realmente Pokémon fue un juego que ya después salió para portátiles, ¿no? Sí, Y yo sé que ustedes tres son súper fans de Pokémon. sí, Entonces, sí. yo creo que ese lo dejamos para después, porque si no, aquí se avientan una hora ustedes hablando de Pokémon. Sí, fácil. Fíjate que yo me estaba acordando la otra vez hablando de Super Nintendo, de un par de anécdotas que se me quedaron muy grabadas en dos juegos de Super Nintendo que A ver. una es, no me acuerdo con qué Mega Man X, pero me Ujú, acuerdo que tú y yo acabamos de obtener Mega Man X, ¿no? Nos lo compraron, creo que era de noche, habíamos regresado de México o algo así, ajá. y nos pusimos a acabar el juego inmediatamente, ¿no? Entonces se hizo súper tarde, o sea, estoy hablando de que ya era la 1 de la mañana, algo Sí, así. sí, sí. Y nosotros estábamos con la tele como a un nivel bajito, a oscuras, Hacer. jugando el juego. Y me acuerdo que justo lo acabamos. En ese momento entró mi mamá. Yo creo que ya muy cansada y enojada de que pues estuviéramos haciendo muchísimo ruido o de Sí. que no nos durmiéramos cualquiera de las dos. Ya llegó aquí mi gato. Cualquiera de las dos. Y que llegó y nos dijo, bueno, ya estuvo bueno de que estén con esto porque pues sí Y lo que horas de apagó. estar ahí todo el día. Y nos apagó la tele. Entonces, el juego siguió en el final, se quedó en el final y siguió el final, pero no lo vimos porque nos quedamos en esa situación. Entonces fue Exacto. así de que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o ya? No, Pues ya nos resignamos y pues ya, ¿no? Y hasta al siguiente después. día, pues ahí nos tienes otra vez así, Sí, acabando pero hasta llegar al final. fíjate, también tengo esa experiencia, sí, también me marcó y Sí, me traumó y sí. creo que nunca se lo reprochamos a mi mamá, No, por supuesto que no, y yo creo que pero fue la sí, decisión correcta porque pues también llevamos no, ahí no me todo el acuerdo ni día, qué ¿no? edad teníamos, pero pues ya, ¿no? O sea, creo que era domingo o algo así. Sí, 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 sí. No Y sé si pues el al otro día otro día da seguramente clases le y íbamos a dar un buen de problemas y así. Entonces, sí, 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 me acuerdo mucho de eso con Mega Man X. así es. Y la otra es que Clock Tower, que lo mencionamos, pero también creo yo que vale mucho la pena Sí, comentarlo sí, un sí, poco sí, sí más. sé qué vas a decir, sí sé qué vas a decir. Es un juego que también nos tocó en emulador Ajá, y que creo que tanto tú como yo lo empezamos con el mismo tiempo, lo empezamos a jugar. sí, en Y me computadora. acuerdo que un día tú lo estabas jugando en la Sí. computadora y en eso yo fui por unas tijeras de jardinero que teníamos ahí en la casa y las metí así como por la ventana, dándote un susto, pero sí. Sí, no, no, fue un Que susto después te mortal fijaste, esa. evidentemente, ajá,
Porque pues bueno, si no han visto Clock Tower en el primero que salía de Super Nintendo, el villano que te salía era como una especie de deforme, enano, raro, Sí, sí, sí. como con ropa de niño, que se Sí, veía muy raro. como envejecido, pero deforme, ¿no? O sea, Así es. bastante horrible, ¿no? Pero traía unas tijeras precisamente de jardinero y cuando te salía, pues era eso, ¿no? Ya no había mucha escapatoria, entonces Y ya sí. no había mucha escapatoria y Clock Tower era muy tenso porque aparte eh, la chica con la que manejabas el personaje principal, no me acuerdo cómo se llamaba, No hacía nada. no, pero aparte de eso, le iba aumentando una barra como de lo espantada que estaba, como del Ah, sí. susto. Entonces, dependiendo de eso, podría podías ya no controlarla como muy bien o no responder en ciertas situaciones. Y había veces en las que se caía o cosas así. Ah, Y sí. pues nada más ibas viendo cómo se iba poniendo peor, ¿no? Tu situación. Sí, sí, sin duda muy bueno. Y yo creo que Sí, sí, como dices, ya después evolucionó a los survival horrors. La sí. verdad, no creo que ese haya sido el primer survival horror, yo creo que fue el primero que nosotros jugamos, pero sí era muy adictivo, esa sensación de estrés Pues y sí, la demás. verdad, hablando de Survival Horror, sería bueno hacer como una serie de, pues, cuál es la historia de esos juegos y todo eso, desde Sí, cuál sí, sí, empezó y pues ahorita en dónde estamos, ¿no? Sería muy interesante verlo. totalmente. Pero pues ya dijimos Viernes 13, por ejemplo, que a nosotros nos causaba pánico, ¿no? En su Así momento. es, así es. Igual Maniac Mansion supongo que también podrías decir que era un poco medio survival horror, porque te digo, era como una película tipo Sí, slasher o algo así. así Se es, sentía así al menos. exactamente. No, pues Pero sí, muy bien, pues muchas gracias a los tres por esta plática tan amena. Yo creo que igual Alan y Miguel han jugado muchos juegos de estos. Ya conforme vayamos avanzando, sin duda van a tener más que compartirnos ya en nuevas generaciones. Pero digo, la verdad, sí han tenido la fortuna de compartir estos buenos juegos. Y bueno, pues los invito para que me acompañen en una segunda parte donde vamos a platicar ahora del Nintendo 64, del Nintendo GameCube. Posiblemente alcancemos a entrar en PlayStation, si no, bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. ujú, Pero vamos a ver, yo creo que muy interesante esta serie que estamos trayendo aquí al Mundo Geek con la temática de videojuegos. Así que bueno, sí. pues ya nada más, algún comentario final, Miguel, conclusión, reflexión. Pues en conclusión, yo creo que, digo, cada consola ha tenido como lo suyo, ¿no? Todos son muy Ujú. especiales por lo que te pueden ofrecer. Entonces yo creo que no hay que como que juzgar un juego porque no, es que ya es muy viejito, ya no lo puedo jugar. O sea, yo creo que hay que darle la oportunidad a todas las consolas, todos los juegos, pues tienen algo que ofrecer y son muy buenos. Perfecto, totalmente de De acuerdo acuerdo. contigo. Sí, yo también. Alan, Pues los que han venido a mi casa como visitantes, pues ya lo saben, este es mi tipo de videojuego. Y les sugiero que cuando terminen de ver este video, allí mismo en YouTube busquen Boomer Kuwanger Team, Port Uf, sí. Town y Fear Factory de Donkey Kong Country. Y luego me lo agradecen en los comentarios. Ujú, ujú. sí, sí, muy buenos soundtrack. Así es. Y José, Sí, pues, perdón, Miguel. no, adelante digo. Pues como comentario final, pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que yo, para hablar de videojuegos, puedo quedarme pues horas, ¿no? Sí, Siempre. totalmente. Y más empezando desde Nintendo, Super Nintendo y todo eso que te digo que pues fue algo que compartimos tanto tiempo, pues fabuloso, ¿no? Por mí te digo, puedo seguir hablando durante horas de esto. Y creo que sería interesante que cada uno pusiéramos como el top 5 de videojuegos de cada consola. A nuestro parecer, como los que más nos gustaron, tal vez algunos sean los mismos o coincidamos mucho, pero pues sería como interesante, ¿no? Para que igual los puedan buscar si es que les da curiosidad. Em, Hay juegos que los recordamos mejor de lo que eran Sí, realmente. Ya dijimos hace coincido. ratito, pues el de Robocop, el de Battletoads, por ejemplo, que a Sí, sí, final de sí. cuentas es un clásico, pero pues te regresas a jugarlo y Es imposible. es imposible de jugar. Entonces sería interesante pues hacer ese top 5 por consola. Va a ser difícil escoger nada más 5 incluso, creo yo. Ujú. Pues va a ser mucho así como que un ejercicio de nostalgia, porque pues así es, ¿no? Así nos tocó y en ese tiempo los jugamos. Y por otro lado, yo insisto en que la música es algo que siempre es súper notorio de los videojuegos. Es una manera súper rápida de regresarte a ese momento en el que lo jugaste y de revivirlo. Entonces, pues también me gustaría que hiciéramos una lista como de los temas que más nos han gustado. Ahorita Perfecto. Alan ya dijo algunos y pues yo concuerdo con esos temas, pero hay muchísimos más, ¿no? Que son tonadas como tan características de muchos juegos que desde el Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 va a haber muchas canciones que pues nos van a regresar como a esos juegos, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Sí. Así es. Entonces, hacer esas dos listas sería un buen ejercicio. Me parece muy bien, pues lo dejamos para un próximo video, para que nos dé tiempo de pensar. Y Vale. con todo gusto. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo el video. Los invito a dejar en comentarios, pues, qué sagas recuerdan ustedes de Nintendo, de Super Nintendo, cuáles fueron sus videojuegos favoritos, de qué otros temas les gustaría que habláramos. De hecho, por supuesto, aquí mi hermano, como se dan cuenta, gran gamer desde muy pequeño, compartimos esto. Alan y Miguel, pues también grandes fanáticos. Entonces, yo creo que hay mucho para compartir. Y bueno, pues esperemos que pronto estemos nuevamente aquí. Soy Miguel Cueto, muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima.